Crónicas de espanto. Bienvenidos a la Casa del Terror. Comenzamos. Allá, cercano a la costa de Puerto Vallarta, cuando ni siquiera ese pueblo tenía ese nombre, antes incluso de tiempos de la independencia de México, que estábamos distinguidamente separados por castas, ya sea la casta de los peninsulares, los criollos, los mestizos, los mulatos, el saltapatrás. Ya saben, un catálogo que había ahorita étnicamente muy interesante, pero por otro lado muy degradante. Los pueblos, las villas eran pequeños, algunos poblados que tenían un par de cientos de personas, y en ellos todo el mundo se conocía. Y en lo que ahorita es Cabo Corrientes, en el estado de Jalisco, cercano a Puerto Vallarta, tuve una visita hace un mes allá, en plan vacacional, hay que decirlo, y rescaté esta leyenda. Dicen que ahí, en Iztlahuahuey, en época del virreinato, para usar el término correcto, antes de la independencia, pues esos poblados vivían de la agricultura, a lo mucho de la pesca, a veces de la curtiduría, de la elaboración de tejidos, de cestos, manufacturas muy sencillas para nutrir a aquellos marineros que atracaban en los pequeños puertos que existían ahí, ya que el puerto importante era San Blas, mucho más al norte. Y ahí, en Iztlahuahuey, llegó una mujer de pelo negro, de origen desconocido. ¿Cómo se llama? ¿Quién es ella? Con las vestimentas típicas de aquella época, de aquel siglo, se presentó como Elisa. La señorita Elisa. Y en las fiestas del Tuito, de Iztlahuahuey y de los poblados de las cercanías, se empezaron a decir cosas extrañas de la señora Elisa. Perdón, señorita. La cuestión es que se comentaba que no solamente era una señorita soltera, que nunca se le veía en la misa en el templo. También se comentaba que hacía servicios de brujería y de otras acciones propias del oficio más antiguo del mundo. Y rumoraban entre vecinos, campesinos, ganaderos, artesanos, que si algún hombre la frecuentaba, era con el fin de satisfacer aquellos deseos carnales, pero también que si alguna mujer iba y se juntaba con Elisa, era para pedirle algún conjuro, algún hechizo de magia blanca, marrón y, por qué no decirlo, incluso magia negra. Así es que Elisa no se hizo de muchos amigos, hay que decirlo, sí se hizo de mucha clientela. Y decían que la mejor prueba de que ella era una bruja era que si tú pasabas por su choza por las noches, inconfundiblemente escuchabas el sonido del búho, que no era una mascota, no era un animal nativo, era la misma Elisa convertida en búho, que en las noches iba y ejecutaba sus correrías. Los hombres, atrevidos a hablar entre ellos de la joven Elisa, decían que era de un cabello negro, negro como la noche, y una piel morena, morena como la canela. Se la querían llevar a su pocillo de peltre, dirían aquellos.
y que a algún loco que perdió la cordura en aquellas épocas y anduvo de pueblo en pueblo fue porque cayó por los encantos de Elisa y después por sus hechizos. Y las mujeres también empezaban a decir cosas. Comentaban que a veces veían a Elisa pasar a comprar cosas al mercado, a conseguir hierbas ahí de la barranca. Y a veces otras decían que salía en la noche también, como con una piel de jaguar, y que eso le daría la inmortalidad, ya que al terminar su figura humana, después sería una especie de reencarnación felina. Pero pasaron los meses y Elisa no estaba sola. Llegó su hermana, Fernanda, y la gente empezó a decir: mira, ¿quién está llegando en aquella carreta? Morena, de tez broncilínea. Se parece a la lechuza. ¿Cuál lechuza? Se parece a Elisa. Compró un terreno justo junto a la choza de Elisa. Fernanda. Pero ella no era bruja. Ella sí se dedicaba a cocinar, a comer. Lo curioso es que le preguntaban de Elisa y no se expresaba bien. Había cierto terror y a veces cierto odio. Y cuando alguna persona iba porque compraba algún guisadito, algunos frijolitos que ella cocinaba, teniendo siempre el fogón prendido, dicen que de la casa de al lado se escuchaba la risa de Elisa. Y mientras la comidilla del pueblo se deleitaba con este tipo de chismes, rumores, verdades o impresiones, el ejército español o el ejército virreinal se fue engrosando poco a poco. Esto a raíz de la guerra entre Inglaterra y Francia, de la cual España, al ser de la casa borbónica de origen francés, se alió con el país que tiene la ciudad luz. Esa guerra la ganó Inglaterra. Inglaterra fue la que ganó terrenos, quitándoselos a Francia. Pero también llegó a ocupar ciertos espacios en la América española que luego Francia le tuvo que compensar a sus parientes borbones. De ahí que la Luisiana, antes un territorio francés, llegara a ser un territorio español hasta que luego fuera recuperado por Napoleón. Pero déjenme decirles que todo esto que les comento era precisamente porque pues no existía propiamente un ejército desarrollado y profesional aquí en el virreinato, sino más bien allá en la península ibérica. Aquí de repente eran una suerte de milicias, de cuerpos de voluntarios que a raíz de que se había completado el proceso de conquista, de adquisición de terrenos, de colonización, como usted quiera decirle, pues no había necesidad de tener una gran cantidad de efectivos de forma permanente. Pero a raíz de esta guerra que les comento, en la segunda mitad del siglo XVIII, los mismos Borbones se dieron cuenta de que había que tener un ejército bien puesto en todos lados. Y una manera de ascender socialmente ya no era siendo dueño de una mina, no era siendo de raza pura, criollo o peninsular. Te podías meter al ejército siendo un mulato, un negro, un mestizo, bueno, hasta un criollo. Y mediante ascensos y actividad bélica, tú podrías incrementar tu prestigio y, por qué no, también tus saberes. Y empezaron a existir las partidas de los dragones de la reina y diversos grupos militares que en esos últimos años de aquel siglo XVIII recorrían las distintas intendencias. Y es así que llegó un soldado de buen ver y de un uniforme llamativo, que obviamente provocó los suspiros de las mujeres del tuito,
y del poblado donde vivían Elisa y Fernanda, Tlahuahüey. Ustedes podrían imaginarse cómo iba marchando, él a veces acompañado de otros compañeros del regimiento, o a veces así a caballo. Y en toda la zona de Cabo Corrientes también la novedad era las correrías que hacían los soldados, no siempre de comportamiento excelente, pues aquello estaba en ciernes. Pero el soldado, este soldado de nombre Gonzalo, tuvo ojos para Emilia. Y no solamente para Emilia, se veía que entraba a la cabaña de aquella mujer de pelo negro. Y no solamente en Tlahuahüey, sino ahí por el refugio de Suchitlán. Otras mujeres le hacían ojitos y él correspondía. Y se empezó a correr el rumor de que era un soldado enamoradizo. En Chacala y en otros pueblos ya cercanos incluso a la playa, allá por Chocota, por Yelapa. Con tan mala suerte, permítanme decirles, que dos mujeres se enamoraron del mismo camino. Así es de que se dieron cuenta, cada una por su lado, que las dos estaban frecuentando al soldado Gonzalo, tanto Emilia como Fernanda. Esto suscitó discusiones entre ellas, que no te vas a quedar con el amor de mi vida, que no es cierto que yo fui la que primera posó sus ojos en aquel cuerpo hermoso. Pues ya veremos con quién se queda. El soldado feliz estaba esperando que lo cambiaran de comisión y él estaría seguramente en San Blas, por ejemplo, o hasta Acapulco, vaya usted a saber, o a Guadalajara. Pero nada pudo frenar el odio de Fernanda, que empezó a rumorar entre todas las vecinas de las comunidades cercanas que ahí estaba la bruja y que la causa de todo lo que ocurriera, aquellas malignidades, eran los hechizos, los augurios, las trampas que provocaban las acciones de su misma hermana. Fue convenciendo a la gente, fueron armando el grupo, fueron envalentonándose. Convencieron a las autoridades de que hicieran caso omiso, y la misma Fernanda, junto con aquellos hombres, se acercaron. Fueron por Elisa, la tomaron presa, la acusaron de brujería. El soldado Gonzalo ni sus luces, quién sabe dónde andaría. Hicieron una hoguera. Como bruja, la condenaron a morir en ese espacio. Ella se resistió al principio. Una vez que vio aquellos leños ardiendo, se tranquilizó, curiosamente, e hizo una petición: ya que me van a quemar, no me quemen sola. Ahí tengo un cofre pequeño de madera con incrustaciones de hueso en mi casa. Tráiganlo, por favor. Y la gente dijo: pues sí, vamos por él. Y mientras la gente murmuraba, decía, acercaron el cofre, le echaron más fuego a la leña, le pusieron piedras a aquella mujer, la acercaron del lado donde todavía no ardía el fuego. Rápido la dejaron y la amarraron mientras el fuego empezaba a consumir los leños circundantes de aquel poste donde se originó la hoguera. Y empezó a reír. Risa diabólica, risa demoníaca. La gente no sabía cómo reaccionar. Y
Y dicen que el fuego fue consumiendo poco a aquella mujer. Y que en medio del fuego que seguía ardiendo, vieron una lechuza de color negro, que no es normal, elevarse por entre las llamaradas y huir de aquel grupo de personas. Ya no supo Fernanda qué hacer. Dicen que efectivamente la casa se abandonó, se destruyó. Pero otros dicen que sigue viva, en forma de búho, y que de alguna forma azota a veces a aquellos hombres que anden solos por esas rutas de Chacala, de Iztlahuahuey, del Tuito, de Suchitlán, incluso hasta donde la costa. Terrible suceso. Han pasado 2 siglos y la leyenda sigue ahí. Por aquellos caminantes de aquellas montañas pegadas a la costa. Es la leyenda de la bruja de Iztlahuahuey. Esto fue Crónicas de Espanto. Escriban, opinen, asientan, disientan, cooperen. crónicasdeespanto0@gmail.com. Y mi correo electrónico, crónicasdeespanto0@gmail, como les acabo de decir, no solo es para comentarios, sugerencias, alguna leyenda que quieren que investiguemos, versiones múltiples quizás vamos a encontrar. Pero nos vemos como siempre cada domingo, cada fin de semana. Hasta la próxima.